Es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí. La mujer tenía un espíritu. La palabra del Señor nos muestra, la palabra del Señor nos revela cómo Dios le dice a su pueblo: cuando vayas a la tierra que yo te prometí, no vayas a los lugares donde estuvieron tus antepasados. No los mires. No te acerques siquiera a ellos. Ellos adoraron, nos dice el Señor, en los lugares altos, junto a árboles frondosos. Siendo la palabra del Señor Espíritu, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra es que el hombre adora o puede adorar cualquier cosa que él ve. Dios le dice al hombre a través de su palabra que tienen que tener cuidado, porque el hombre puede terminar adorando cualquier cosa. Dios es celoso. El ser humano puede construir cualquier altar e idolatrar delante de la presencia del Señor. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de altares? Dios nos habla y Dios nos dice que hay unas fiestas específicas que el hombre le tiene que hacer una vez al año. Hay actividades que el hombre tenía que ejercer para el Señor. Esto no ha cambiado. Aquella tierra que Dios le prometió al hombre, aquella tierra que Dios le entregó a aquel ser humano que él le dio un ministerio, en esta tierra este ser humano tenía que tener cuidado de no mirar al mundo y de no codiciar nada de lo que le presentara el mundo en este lugar. Dios le dio la instrucción al hombre de que derribara todo eso. Dios le dijo: derríbalo y no te unas a nada de lo que adoraron tus antepasados. Dios nos está hablando de situaciones espirituales. Dios nos muestra a través de su palabra. En Éxodo 34, verso 18, Dios le dice al hombre: deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. La levadura viene a ser pecado en el alimento que Dios quiere que el hombre tome para que se alimente, y el alimento que Dios quiere que el hombre le dé a su pueblo. Hay fiestas establecidas que Dios le dice al hombre que tiene que preparar una vez al año. Cuando el ser humano prepara actividades que no están establecidas a través del libro de la ley, el hombre está preparando altares. El hombre está preparando altares para adorar a otros dioses. A esto se refiere el Señor. Cuando le dice a la mujer samaritana: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le da instrucciones espirituales. El ser humano no puede inventar, ni con el ministerio que Dios le da,
ni con el pueblo del Señor, ni con la ordenanza del libro de la ley. Estamos viviendo un tiempo peligroso, donde Dios ha traído su palabra a los ministerios que Él ha llamado a trabajar en su obra. Hay un enemigo que pelea porque el hombre se pierda. Nadie que desobedece al Señor, Dios está con él. Dios está donde hay un hombre y una mujer obediente. Dios está donde el hombre escucha su voz. Dios le dijo a esta mujer: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Dios, cuando llamó a aquel ser humano que Él separó como sacerdote, Dios le entregó una palabra. Cuando Dios llamó al evangelista, al profeta, al pastor, al apóstol, al adorador, al maestro, cuando Dios llamó a cada uno de estos ministerios, Dios les entregó una palabra. El enemigo de las almas es experto ofreciéndole al hombre que prepare altares, los cuales no tienen que ver con el Señor. Todo servicio que el hombre inventa fuera de la ordenanza del Señor, todo servicio que el hombre inventa viene a ser un altar para el Señor. Por eso Dios le decía a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Ya Dios estableció un orden a través de su palabra. Dios dice: deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. ¿Qué sucede cuando el ser humano hace lo contrario a lo que Dios le está diciendo que haga? En estos 3 festivales que Dios le pide al hombre el año, voy a volverlo a repetir. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le está diciendo a través de su palabra? Dios le dice que una vez al año le tienen que celebrar 3 festivales. El primer festival es el festival de los panes sin levadura. El pan es la palabra del Señor y la levadura es el pecado. Dios le pide al hombre un altar específico. Ya Dios separó y capacitó ministerios. ¿Qué pasa cuando el hombre no obedece e inventa preparando altares fuera del que Dios le dijo que le preparara?